Se va a celebrar, no era tan turístico, era más bien religioso. Ya. Se va a celebrar la Natividad de la Santísima Virgen. Era el primer domingo de septiembre del 62, el 7 de septiembre. Y hacen una balsada que va de la playita hasta la Bocana, con música y tambores y banderas y cosas. Y las lanchas que también llevan personas que van al encuentro para hacer la oración de la Virgen allá. Cuando ya termine el evento, empieza la evacuación hacia Buenaventura en lanchas y barcos de cabotaje. Y allí es donde el vencedor, un barco de cabotaje del señor Ricardo Dueñas, de Guapi, traía en su primer viaje la mayor cantidad de personas. Mucha gente se metió en el sobrecupo porque estaban preocupados por llegar al Teatro Caldas a ver la película La sandalia del pescador con Anthony Quinn. Entonces el buque venía realmente sobrecupo. El sábado y el domingo eran como lugares para ir a repasar, adelantar cuadernos para los registros de lo que ha sucedido durante la semana. Y surgía la anécdota de lo que había pasado en el muelle, la anécdota de lo que había pasado en la escuela, la anécdota de lo que había pasado en la galería, porque la cancha Barayá fue un sitio emblemático, muy especial. Una cosa importante que se vio en la cancha Barayá fue la clasificación de los pobladores. Una vez tuvimos con mi hermano una sorpresa muy dolorosa. Se enfrentaban Terminal Marítimo de Tumaco contra Terminal Marítimo de Buenaventura. Y nos íbamos para la cancha. Nosotros vivíamos en Mayolo, en Zacapeñas, y de los árboles de nuestra casa se veía la cancha. Entonces estábamos pendientes para solicitar el permiso para irnos a ver jugar. Y cuando subimos y ya estaba la gente llegando porque no había gradería, entonces yo canté la zona desde el árbol. Muchachos, ya va a empezar el partido. Y nos dice mi abuelo, no, antes de ir a la cancha tienen que llenar el agua. Y teníamos que ir a Zacapeñas a traer el agua. Y a sacar el agua. Entonces, ¿cómo así? Llenar un tanque, eso del partido de nos va. Y mi abuelo se quedó mirando y supo que no nos había gustado la noticia. Y nos dijo, aprovechen la hora que es gratis, porque esa la van a tener que comprar. Y nosotros, sí, señor. Y nos fuimos a mitad de camino, nos moríamos de la risa. Ay, vendeme 10 de agua. ¿Quién va a comprar agua? El agua no se vende. ¿Cómo le ocurría a mi abuelo eso? Cuando llegamos a la cancha, había 2 montones de gente. Un grupo que estaba hacia el lado del muelle era el más numeroso. Y entonces, como nosotros veíamos gente como con Colón, Vicente La Patona, la gente de Sarbelio, toda la gente que era de acá, que conocimos aquí en Buenaventura, corrimos a hacernos a ese lado. Y en eso hubo un avance y Evaristo Cabeza, que era un excelente número 9, centrodelantero, estrelló la pelota contra el poste y nosotros gritamos y saltamos por el hecho y nos cogieron 2 señores, a cada uno un brazo, salga de aquí porquería. Y era que estábamos en el bando equivocado. Los de Buenaventura eran los de frente. Allá en el lado donde nosotros fuimos a hacernos estaban los chocuanos, los tumaqueños, los barbacuanos, los guapireños, estaba toda la gente que era el resto del Pacífico, y habían dejado prácticamente a Buenaventura sola. Entonces esa experiencia
nos dio mucho dolor, porque nosotros decíamos con mi hermano, entonces nosotros somos minoría. Pero de todas maneras, esos hechos que en la época para nosotros eran chistes, hoy nos invita a una reflexión. Nosotros siempre fuimos un pueblo cosmopolita que recogió gente de todo el Pacífico colombiano, y precisamente hoy la historia está siendo como una compensación cuando, por arte de Vivirloque, dejo ahí entre comillas para no entrar en explicaciones, Buenaventura es declarado distrito. Entonces queda como el sitio emblemático del Pacífico, que sigue siendo ese elemento de cohesión de la gente, desde donde se pueden hacer muchas cosas positivas para toda la región, aunque no hayamos sido nosotros los creadores de esa ley. Siendo como es, repito, Buenaventura era una ciudad organizada, Buenaventura era destino turístico internacional. Entonces tenía la agencia de dos compañías, una europea y otra norteamericana, que traían turistas al Hotel Estación. Cuando iba saliendo un buque gringo cargado de turistas y vieron el vencedor, los turistas sacaron pañuelos blancos y empezaron a hacerle adiós al vencedor. Los nativos que iban en el barco, que no tenían precaución sobre la cosa, todos quisieron decirle adiós al barco y se fueron a un solo lado. Y el barco dio vuelta de campana y allí ocurrió la tragedia. En primer lugar, en Cali eran muy dados a alimentar las graderías desde la publicidad, ¿sí?, que hacían hombres como Joaquín Marino López y otros de mucho más atrás. El Negro Mao. El Negro Mao. Hacían el Marino la publicidad con base en la pinta de los jugadores. En Cali hubo mucho argentino, mucho. Cuando a Cali empezaron a llegar los peruanos, el Rodillo Negro ya había corrido mucha agua bajo los puentes. Entonces la gente aquí prácticamente por discriminación no la aceptaban en Cali. Entonces en Bogotá, que tenían muy buen ojo, porque ya habían distinguido las características de nuestro biotipo y la creatividad que tenía el jugador de acá, tenían la fe ciega en que nosotros podíamos aportar, y hubo gente que aportó mucho. En el fútbol de Millonario tuvieron a Nicolás Lobatón. Nicolás Lobatón era hijo de don Nico, que fue arquero en el Jorge y tapó algunos partidos en la Baraya. Don Nico era un arquero tan atrevido, sensacionalista y osado, que a los mejores pateadores de la época, dentro de las 18, cuando le cogía un tiro, les volvía la pelota y le decía repetilo, en plena 18, y salía airoso. Y el hijo, como para replicar esa virtud del papá, es de lo mejor que ha dado el país en fundamentación y talento en el fútbol. Mucha gente murió y era muy triste ver en el planchón, porque no era como hasta ahora el muelle turístico, era un planchón que había abajo de la escala que daba al Hotel Estación, adelante donde estaba hoy la pagoda, y allí estaban los cuerpos y la gente venía a reconocer. De Mayolo perdimos dos personas muy queridas. Doña Concha Núñez de Campo, la abuela de Herbert Campo, el director de planeación que perdió la vida en Baño Regio en días pasados. Ella murió ahogada allí en esa tragedia. El yerno de ella, Juan Vivas, se quedó dentro de la bodega del barco hasta que lograron rescatarlo, porque había una cámara de aire en la escotilla. El nieto de don Marceliano Cabeza
murió en la tragedia. Y eran todos de Mayolo. En un libro que tengo por allí escondidito, intitulado Mayolo comprendí, está la historia bien pausadita. Hubo días de duelo, batalla, cubrió la prensa, hubo despliegue, vino gente de otras partes del país a cubrir la noticia y fue muy sobrecogedor. Nosotros estábamos todavía con el corazón blando porque habíamos tenido la historia del incendio del 60 en Morojusti, que acabó con Morojusti, Viento Libre. Precisamente a raíz de ese incendio, Monseñor Valencia pide auxilio a Carlos Andrés Pérez y mandan el dinero para construir una escuela o un hospital. Pero en esa época el Hospital Santa Elena era un hospital de altísima complejidad, una playa de científicos que había traído Monseñor porque era salud y educación contratada. Y Monseñor respondía por eso. Entonces había hospital, entonces por eso se construyó la escuela y se le puso el nombre República de Venezuela, porque era con recursos de ese país. De esa obra sobraron 11.000 pesos y Monseñor Valencia los fue a entregar al Consejo. Les dijo, organícense, armen proyectos para que gasten esta plata. Pero el Consejo le pasó un tiempo y no le pudieron poner de acuerdo. Cuando fueron a buscar a Monseñor, Monseñor les mostró los recibos que ya había devuelto el sobrante con una nota de agradecimiento a Venezuela porque no habían organizado.